Acaba de llegar un informe nuevo a uno de los círculos de investigación más reservados vinculados al Vaticano. Y ya se está llamando el hallazgo genético más perturbador, jamás extraído del sudario de Turín. Unos científicos aspiraron polvo microscópico de una tira de lino antiguo de 4,5 metros. Si quieres entender por qué, este solo detalle está enviando ondas de choque a los laboratorios de genética, a los equipos de patología forense y a los archivos del Vaticano a la vez. Quédate conmigo, porque lo que este lienzo ha estado escondiendo dentro de sus fibras es mucho más extraño de lo que nadie imaginaba. Durante siglos, este trozo de lino ha llevado la imagen tenue y sobrecogedora de un hombre crucificado. Heridas en las muñecas, heridas por toda la espalda, un costado atravesado, un rostro congelado en agonía. Los creyentes lo llaman el auténtico lienzo funerario de Jesús de Nazaret, conservado a salvo contra probabilidades imposibles. Los escépticos lo llaman un engaño medieval elaborado y brillantemente ejecutado, construido para inspirar peregrinos y generar ingresos. Durante 600 años, el debate vivió casi por completo en el mundo de la fe y de la sospecha, con apenas evidencia física dura para resolver nada. Eso cambió en el momento en que la ciencia moderna decidió tratar el sudario no como un símbolo religioso, sino como evidencia física en bruto. Genetistas, patólogos forenses, químicos, botánicos y físicos apuntaron sus instrumentos al lino todos a la vez, y lo que sacaron de esos hilos ha mantenido el debate ardiendo más caliente que nunca. La historia del interés científico moderno en el sudario no empezó en un laboratorio. Empezó con una cámara. Un abogado italiano y fotógrafo aficionado tomó las primeras fotografías claras del lienzo y reveló él mismo los negativos de cristal. Cuando miró lo que había salido, se quedó atónito. La imagen tenue y sombreada del lino se invirtió de repente en algo completamente distinto. Una imagen positiva nítida y detallada de un hombre sufriendo, con las heridas visibles y un detalle anatómico realista. Por primera vez, la gente no estaba mirando una mancha extraña en un paño viejo. Estaba mirando lo que parecía un negativo fotográfico creado siglos antes de que existiera la fotografía. Ese solo descubrimiento es lo que sacó al sudario de la devoción religiosa pura y lo empujó directamente al mundo de la ciencia forense. Desde ese momento, este lino sería analizado, escaneado, secuenciado y escrutado por casi todas las disciplinas científicas que existen. La imagen misma se niega a comportarse como una pintura, se asienta únicamente en la capa más externa de las fibras, con un grosor de apenas unos cientos de nanómetros, tan fino que apenas toca la superficie de un solo hilo. No hay rastro de pigmento, ni pinceladas, ni aglutinantes que ningún artista medieval conocido hubiera usado. Y ninguna técnica conocida de esa época se acerca a reproducir este efecto exacto en condiciones de laboratorio. Cuando los investigadores convirtieron los datos de la imagen digitalmente, encontraron algo todavía más extraño: información tridimensional escondida. Como si la imagen codificara la distancia real entre el lienzo y un cuerpo humano de verdad. Ningún falsificador trabajando con herramientas primitivas podría producir razonablemente algo así, que es exactamente por lo que los científicos empezaron a hacerse una pregunta mucho mayor. Si esto no fue pintado, ¿qué lo creó exactamente? ¿Qué más podría estar escondiendo este lienzo? La respuesta a esa pregunta resultó estar enterrada mucho más profundo de lo que nadie esperaba, dentro del polvo microscópico atrapado entre los propios hilos. Cada mano que tocó este lienzo, cada región por la que pasó, cada ambiente en el que estuvo, dejó atrás una huella invisible. A mediados de la década de 2010, investigadores de la Universidad de Padua se propusieron recuperar esa huella usando dispositivos de microaspiración estériles con filtros ultrafinos, extrayendo con cuidado polvo, polen y material orgánico de lo profundo del tejido sin dañar un solo hilo. El material se envió a laboratorios limpios para secuenciación de última generación, una tecnología capaz de leer millones de fragmentos de ADN a la vez. Los científicos se centraron mucho en el ADN mitocondrial, el que se transmite solo por línea materna, porque sobrevive mucho más tiempo en muestras antiguas y lleva firmas geográficas fuertes. Lo que volvió no fue la historia limpia de un solo origen que todos esperaban. En vez de un ADN que apuntara a un linaje o a una región,
La secuenciación reveló un mosaico de material genético conectado con partes del mundo múltiples y completamente distintas. Los primeros resultados sugerían que más de la mitad del Adón humano detectable se remontaba a poblaciones del Próximo Oriente, mientras que cerca del 40% apuntaba hacia la India, con solo una fracción pequeña vinculada a Europa. Para un lienzo que ha estado físicamente en Francia y en Italia durante siglos, ese porcentaje europeo debería haber sido dominante. En vez de eso, apenas se registró. El investigador principal de este proyecto, el genetista Gianni Barcaxia, ha sido contundente sobre lo que esto significa. Individuos de orígenes étnicos y regiones enormemente distintos entraron en contacto con este lienzo, o directamente en Europa, o en sus propias tierras natales en algún punto de su viaje. Uno de los descubrimientos más llamativos implicaba un haplogrupo mitocondrial específico, un linaje genético todavía raro en Europa occidental hoy, pero común entre la comunidad drusa. Un grupo étnico con raíces profundas que se extienden por Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina. Una región ligada a algunas de las comunidades cristianas y judías más antiguas de la Tierra. Piensa un momento en lo que eso significa de verdad. Este no es un lienzo que se quedó tranquilamente en una sola catedral recogiendo polvo del mismo puñado de cuidadores siglo tras siglo. La firma genética se lee más bien como un pasaporte sellado a lo largo de media parte del mundo antiguo, cargando evidencia molecular de personas que vivieron a miles de kilómetros de distancia, separadas por montañas, desiertos y mares, para una supuesta falsificación medieval sencilla, pintada por un solo artista local dentro de un taller europeo. Esa clase de huella genética no tiene casi ningún sentido lógico. Un falsificador trabajando aislado no incrusta por accidente firmas de Adón de 4 o 5 regiones separadas del mundo en la tela sobre la que está pintando. ¿Cómo recoge un solo trozo de lino trazas genéticas de África, de Oriente Medio, del Cáucaso y de la India, todas a la vez? La explicación razonable implica un viaje histórico propuesto a través de una ciudad llamada Edesa, un centro importante situado directamente sobre las rutas comerciales antiguas que conectaban el mundo mediterráneo con Persia, Arabia, la India y finalmente la ruta de la seda que se extendía hacia China. Algunos estudiosos vinculan la historia más temprana del sudario con un artefacto conocido como el mandilión, una imagen de Cristo descrita en escritos bizantinos y siríacos antiguos, de la que se dice que se conservó y se exhibió públicamente en esa misma ciudad durante un tramo largo de tiempo. Si eso es cierto, siglos de exposición pública en un cruce de caminos importante, rodeado de mercaderes, peregrinos y viajeros moviéndose en todas direcciones, atraerían de forma natural material biológico de personas que representaban media parte del mundo conocido de entonces. Desde allí, se cree que el rastro lleva hacia Constantinopla, una de las ciudades más diversas y cosmopolitas que han existido jamás, antes de que el objeto desapareciera por completo durante un saqueo violento de la ciudad siglos más tarde. Esta investigación nueva confirmó el predominio genético del Próximo Oriente detectado antes, reforzó la conexión con los drusos y con otras poblaciones levantinas y detectó la presencia de un haplogrupo específico muy vinculado a comunidades de la región históricamente ligadas a Jerusalén, pero también descubrió algo para lo que los científicos no estaban del todo preparados: arqueas halófilas. Microorganismos que prosperan únicamente en ambientes cargados de concentraciones extremas de sal. Estos no son organismos que encuentres creciendo por casualidad en una catedral europea o en una capilla francesa. Los ambientes con concentraciones tan altas existen en lugares muy específicos de la Tierra, y uno de los más famosos es el Mar Muerto. Una masa de agua tan saturada de sal que casi nada puede sobrevivir dentro salvo organismos evolucionados específicamente para esas condiciones brutales. Su presencia en el sudario sugiere con fuerza que en algún momento de su historia este lienzo fue almacenado, doblado o expuesto dentro de un ambiente extremadamente salino. Precisamente la clase de ambiente que se encuentra en y alrededor de la región históricamente asociada con las prácticas antiguas de enterramiento y conservación en Oriente Medio. Los científicos que estudian este microbioma
señalaron que estos organismos tolerantes a la sal no son algo que aparezca por accidente durante una exposición rutinaria en un museo europeo. Requieren exposición sostenida a una concentración de sal genuinamente extrema, la clase de ambiente asociado con regiones específicas, cerca de sitios de enterramiento antiguos y de fuentes de agua ricas en minerales en Oriente Medio, más que cualquier cosa parecida a las condiciones húmedas y templadas de almacenamiento típicas de las catedrales francesas o italianas. Los investigadores tuvieron cuidado de dejar claro que este mosaico genético no puede probar de forma concluyente dónde se originó el sudario y que no resuelve por sí solo el debate sobre su autenticidad. Siglos de manipulación por parte del clero, de conservadores textiles, de peregrinos y de personal de museo hacen extremadamente difícil separar las trazas biológicas antiguas de la contaminación mucho más reciente. Pero tomados en conjunto, el predominio del Próximo Oriente, el haplogrupo vinculado a los drusos, la conexión con el subcontinente indio y ahora estos microorganismos amantes de la sal, pintan un cuadro que es casi imposible de explicar si este lienzo pasó toda su existencia tranquilamente en una sola ciudad europea. Mientras el Adán contaba una historia, otra categoría de evidencia microscópica estaba construyendo en silencio un caso completamente aparte. Esta vez a partir de plantas, no de personas. Los granos de polen tienen paredes exteriores increíblemente duras, capaces de sobrevivir siglos y conservan un registro detallado de exactamente dónde ha estado físicamente un objeto. Investigadores que usaron técnicas de muestreo adhesivo levantaron partículas de polen incrustadas en lo profundo del tejido e identificaron especies de docenas de plantas distintas. Algunas eran completamente esperables, especies europeas comunes, coherentes con siglos pasados en Francia e Italia, pero una porción grande del polen restante se remontaba a Oriente Medio, a Anatolia y a regiones situadas directamente sobre esa misma ruta propuesta a través de Edesa y Constantinopla. Una especie en particular llamó una atención enorme. Una planta espinosa con flores, nativa casi exclusivamente de las colinas que rodean Jerusalén, que florece a principios de la primavera, en una ventana temporal que coincide de cerca con el periodo de la Pascua judía descrito en el relato de la crucifixión. Por sus espinas largas y rígidas, algunos investigadores han propuesto que podría parecerse a la vegetación que realistamente podría trenzarse para formar una corona de espinas. Esa interpretación concreta sigue siendo especulativa y muy debatida, pero se ha convertido en uno de los detalles más comentados de toda la investigación botánica. Un polen adicional, ligado a un arbusto del desierto que se encuentra casi exclusivamente en el desierto de Judea y en partes de la región del Sinaí, añadió todavía más peso a la teoría de que este lienzo pasó un tiempo significativo en algún lugar muy al este de Europa. Los escépticos rebaten esta evidencia con fuerza y hacen bien. La identificación de polen es una ciencia notoriamente difícil y parte de la investigación más temprana sobre el polen del sudario ha recibido críticas serias a lo largo de las décadas, con algunas de las láminas de muestra originales cuestionadas después por problemas de cadena de custodia. La contaminación de siglos de manipulación hace casi imposible una interpretación limpia, y el polen puede viajar con facilidad en el viento, en la ropa y en las manos humanas, lo que significa que un solo grano prueba muy poco por sí mismo. Aún así, el patrón general sigue siendo difícil de descartar del todo. Una cosa es encontrar un grano suelto de una región distante. Otra cosa completamente distinta es encontrar docenas de especies diferentes agrupadas específicamente alrededor de regiones ligadas a exactamente la misma ruta histórica propuesta que ya sugería la evidencia genética. Un objeto que supuestamente pasó toda su existencia dentro de la Europa medieval no debería llevar tanta evidencia botánica estratificada, ligada específicamente a los paisajes del Próximo Oriente Antiguo y apuntando toda en la misma dirección geográfica que los hallazgos de Adán recuperados décadas más tarde con una tecnología completamente ajena. Justo cuando los investigadores creían que entendían el alcance completo de la evidencia física disponible, la atención se desplazó hacia un segundo artefacto, mucho más discreto,
conservado durante más de 1000 años en el norte de España. A diferencia del sudario, este lienzo más pequeño no lleva ninguna imagen. Está manchado, gastado y marcado únicamente por sangre seca y fluido corporal. Las costumbres funerarias judías del siglo I describen exactamente esta clase de objeto, un paño aparte colocado sobre el rostro del difunto antes de que el cuerpo se envolviera en un lienzo funerario más grande. Un detalle que refleja de cerca las descripciones que aparecen en el relato bíblico del enterramiento. Si el sudario grande representa el lienzo funerario principal, esta reliquia más pequeña podría representar el segundo descrito en ese mismo relato. Los investigadores forenses dejaron de buscar imágenes por completo y se centraron únicamente en la sangre misma, la dirección en la que fluyó cada mancha, el ángulo en el que se secó, cuánto fluido absorbió la tela. Los investigadores cartografiaron estos patrones en los dos lienzos y los compararon directamente, centrándose mucho en la zona alrededor de la nariz, la boca y la barba, junto con patrones de fluido compatibles con un flujo posterior a la muerte. Varios estudios independientes reportaron un solapamiento llamativo entre los dos lienzos, hallazgos compatibles con que las dos telas hubieran cubierto exactamente el mismo rostro herido en etapas distintas del enterramiento. Las lesiones reflejadas en las dos piezas de tela eran coherentes con un hombre que sufrió un trauma facial severo junto con la crucifixión, con evidencia que sugiere que su cabeza permaneció erguida durante un periodo de tiempo antes de ser finalmente colocada en horizontal. Los investigadores examinaron también marcadores de grupo sanguíneo en las dos reliquias, y varios análisis independientes reportaron hallazgos compatibles con el grupo en algunas pruebas, alineando los dos lienzos con la misma clasificación en vez de apuntar a dos individuos completamente distintos. Además del análisis de patrones de sangre, los investigadores señalaron patrones de hinchazón alrededor de la nariz coherentes con un rostro golpeado repetidamente, junto con patrones de coagulación que sugieren que el cuerpo permaneció en posición vertical durante un tramo de tiempo antes de ser finalmente tendido. Exactamente la clase de secuencia que esperarías de alguien dejado colgando antes de ser bajado para el enterramiento. Los críticos argumentan que la evidencia de sangre antigua es increíblemente difícil de interpretar con certeza plena, y que la comparación de patrones por sí sola no puede probar de forma definitiva que los dos lienzos tocaran al mismo individuo. Ese escepticismo es justo y merece reconocerse. Siglos de manipulación, exposición ambiental y documentación histórica incompleta hacen que la certeza absoluta sea casi imposible de alcanzar. Pero la existencia de dos reliquias separadas, conservadas de forma independiente, guardadas en dos países completamente distintos durante más de 1000 años y que muestran características forenses compatibles, plantea una pregunta incómoda para cualquiera que intente descartar el sudario entero como una simple falsificación. Y aquí conviene ser completamente transparente, porque este detalle importa. El artículo original que describía unos hallazgos concretos de nanopartículas fue retirado después por la revista que lo publicó, un hecho al que los críticos del sudario recurren con frecuencia para descartar la evidencia de trauma por completo. Los investigadores implicados han discrepado públicamente del razonamiento detrás de esa retractación y, en vez de abandonar el hallazgo, volvieron a las fibras de lino y siguieron analizando. Desde entonces, algunos de esos mismos científicos han publicado estudios nuevos y separados, examinando fibras ensangrentadas, adicionales tomadas de regiones distintas del lienzo, incluidas muestras de la zona de la muñeca y de la parte baja de la espalda, y reportan haber encontrado de nuevo esa misma firma de creatinina y ferritina de forma independiente en varias muestras frescas. Eso no borra la controversia que rodea al artículo retirado, y un reportaje honesto sobre este tema tiene que reconocer esa historia complicada en vez de fingir que nunca pasó. Pero sí significa que la evidencia de trauma subyacente no ha desaparecido sin más. Se ha vuelto a analizar, se ha cuestionado y a ojos del mismo equipo de investigación se ha reconfirmado, lo que mantiene este hilo de la investigación muy vivo y lejos de estar cerrado. Otro detalle sobre la sangre que ha desconcertado a los científicos durante décadas. La sangre humana fresca empieza siendo de un rojo brillante y se va oscureciendo gradualmente hasta un marrón profundo al envejecer, un proceso químico que normalmente lleva solo un periodo corto de tiempo.
Y sin embargo, las manchas de este lienzo han conservado un tono inusualmente rojizo que muchos investigadores consideran extraño para una sangre tan antigua. Una explicación propuesta se centra en la bilirrubina, un compuesto que el cuerpo libera en grandes cantidades durante un trauma severo y que podría combinarse con componentes oxidados de la sangre para preservar ese color rojizo mucho más tiempo de lo esperado en condiciones normales. Esta sigue siendo un área de investigación genuinamente disputada, pero añade otra capa de complejidad a una evidencia de sangre que ya se niega a comportarse como manchas ordinarias de siglos de antigüedad, con evidencia de ADN, evidencia de polen, comparación forense de patrones de sangre y marcadores de trauma a nanoescala, apuntando todos hacia conclusiones genuinamente inusuales. La siguiente pregunta obvia es la edad. ¿Qué antigüedad tiene este lienzo en realidad? A finales de la década de 1980, 3 laboratorios distintos realizaron pruebas de radiocarbono sobre una muestra pequeña y situaron la tela de lleno dentro del periodo medieval, un resultado que parecía cerrar el debate entero en favor de la teoría de la falsificación, pero esa conclusión no aguantó mucho. El químico Raymond Rogers, miembro del proyecto de investigación original que estudió el sudario extensamente, argumentó después que la muestra analizada venía de una esquina del lienzo que probablemente había sido reparada en algún momento con material distinto y más nuevo, posiblemente durante trabajos de restauración tras un daño anterior por fuego. Si ese argumento se sostiene, los resultados de radiocarbono pueden haber medido la edad de una sección remendada en vez de la tela original. Un fallo serio y todavía sin resolver en una de las conclusiones científicas más citadas sobre el sudario. Otros científicos siguen defendiendo el resultado original de radiocarbono, argumentando que 3 laboratorios independientes llegando a la misma conclusión no es algo que se descarte a la ligera, y que las teorías de la reparación siguen sin probarse mientras no haya confirmación química directa de los hilos originales analizados, que este desacuerdo nunca se ha resuelto del todo, y sigue siendo uno de los puntos de discordia más encendidos de todo el campo. Esa controversia empujó a otros científicos hacia métodos de datación más nuevos que evitan depender por completo de muestras pequeñas de superficie. Uno de los más convincentes vino del físico Liberato de Caro, que aplicó una técnica llamada dispersión de rayos de ángulo amplio, un método que estudia la estructura molecular interna de las fibras de celulosa en vez de la desintegración radioactiva. A medida que el lino envejece de forma natural, su estructura de celulosa se degrada, siguiendo un patrón medible y predecible, moldeado por el calor, la humedad y el tiempo. Cuando el equipo de De Caro comparó fibras del sudario con muestras de lino de edades confirmadas, la coincidencia más cercana vino de una tela recuperada cerca de una fortaleza antigua en Israel, datada exactamente en el período de un sitio del siglo I. Si es acertado, esto situaría la edad real del sudario mucho más cerca del momento de la crucifixión que la fecha medieval sugerida décadas antes. No todos los científicos aceptan este método como fiable, y no ha reemplazado a la datación por radiocarbono como estándar aceptado, pero reabrió un debate que muchos daban por cerrado permanentemente. Ante esta montaña de evidencia conflictiva y complicada, una pregunta obvia sigue apareciendo. ¿Por qué el Vaticano nunca ha declarado simplemente que este objeto es auténtico? No existe ninguna muestra genética verificada de la figura histórica que se cree que el lienzo representa, ni un registro histórico ininterrumpido que rastree el objeto de forma continua desde una tumba del siglo I hasta su ubicación actual. Ni siquiera unos resultados científicos impecables que apuntaran a un origen antiguo en el Próximo Oriente podrían probar por sí solos, de forma definitiva, de quién era el cuerpo que estuvo envuelto dentro. A pesar de esa cautela, la Iglesia ha acogido en general la investigación científica continuada en vez de bloquearla, concediendo a los investigadores acceso repetido al lino a lo largo de las décadas y permitiendo que las muestras se estudien en laboratorios externos sin afiliación religiosa directa. Varios papas han supervisado personalmente exposiciones públicas del lienzo,
que atraen a millones de peregrinos que viajan específicamente para verlo en persona, tratando el momento como uno de reflexión callada más que de confirmación científica. Los funcionarios de la Iglesia han declarado repetidamente que, independientemente de lo que revelen las pruebas futuras, el significado espiritual del objeto para millones de creyentes no depende de un resultado de laboratorio. Su posición se ha mantenido notablemente constante. A donde sea que lleve la evidencia, el objeto debería inspirar reflexión en vez de reemplazar la fe personal. Irónicamente, esa neutralidad cuidadosa solo ha intensificado la fascinación pública en vez de calmarla. Cada descubrimiento nuevo, sea genético, químico o forense, es desmenuzado por creyentes y escépticos a los pocos días de su publicación, y cada una de esas veces vuelve a plantear exactamente la misma pregunta. Pero tomadas en conjunto, la genética, la patología forense, la química, la física y la botánica han transformado una sola tira de lino en uno de los objetos arqueológicos más intensamente estudiados del planeta. Y todas y cada una de las disciplinas, trabajando de forma completamente independiente de las demás, siguen volviendo en círculo hacia la misma dirección inquietante. Un nivel de complejidad que una simple falsificación medieval, pintada en un solo taller, no debería poder producir de forma realista. ¿Podrá resolverse alguna vez este misterio por completo? Quizá. La tecnología futura de secuenciación genética puede recuperar muestras más limpias y menos contaminadas. Los nuevos métodos de datación no destructiva pueden seguir desafiando suposiciones viejas, o quizá la pieza de evidencia más decisiva ya se ha perdido, destruida hace siglos en un incendio, en un proyecto de restauración o por simple deterioro que nadie documentó como debía. Hasta que llegue ese día, este lienzo sigue haciendo exactamente lo que ha hecho durante más de 600 años, negarse a dar una respuesta directa a cualquiera que lo estudie. Cada avance científico parece retirar un misterio solo para revelar otro escondido justo debajo. La genética apuntó hacia una historia salvajemente diversa y multicontinental. La química de la sangre apuntó hacia un trauma extremo y prolongado. La física apuntó hacia un posible origen en el siglo I. La botánica apuntó hacia el Próximo Oriente Antiguo. Ninguno de estos campos puede cerrar el caso por sí solo. Y quizá esa sea exactamente la cuestión. Puede que este sea un misterio que la ciencia moderna nunca estuvo del todo construida para resolver sola. Si esta inmersión profunda en el ADN, la química de la sangre y la evidencia forense antigua te ha mantenido enganchado hasta el final, asegúrate de estar suscrito, porque hay otra investigación que te va a volar la cabeza esperándote ahora mismo, y sigamos descubriendo la verdad juntos.